Detente un momento a pensar. ¿Qué está sosteniendo tu fe? ¿Acaso cuando las cosas van perfectas, Dios sí está ahí, mas cuando las dificultades vienen a tu vida, Dios está ausente? ¿Te preocupa que las situaciones de esta tierra te arropen y que Dios sea parte de ti? ¿En qué tú has creído? Busca tu Biblia, busca tu folleto, pidamos juntos en dirección al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para poder entender los salmistas, para poder analizar sus experiencias y poder desarrollar una actitud práctica bajo la confianza en nuestro Dios. Bienvenidos sean todos a Lección de Escuela Sabática para la Diferencia, un estudio bíblico práctico bajo la dirección del Espíritu Santo a través de la lección de Escuela Sabática. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el momento específico que estés viendo este vídeo, Dios te bendiga. Dios ha sido fiel. Hemos transcurrido 5 semanas de muchas experiencias encontradas. Hemos aprendido a leer los salmos, hemos aprendido a orar a través de los salmos, hemos entendido que Dios es el único que nos oye, nos conoce y nos salva. Y en esta semana nosotros entenderemos cómo cantar canciones del Señor en tierra extraña, cómo poder mantenernos alabando y glorificando a Dios en las dificultades. Y antes de introducirnos a lo que van a ser las partes de nuestro estudio, quiero agradecer a todos aquellos que han sido fiel en el estudio de estas lecciones. Aquellos que nos han comentado. Tenemos personas desde Colombia, desde Cuba, desde México, desde Estados Unidos, desde nuestra República Dominicana, donde transmitimos esta lección. Muchas gracias. Gracias por ser parte de Lección de Escuela Sabática para la Diferencia. Así que comparte con otros para que más personas puedan desarrollar ese estilo de vida con Cristo Jesús y estudiar los salmos para hacer la bendita diferencia. Estás estudiando. Para esta semana, bajo el título ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña?, nosotros estudiaremos 2 aspectos de información y un aspecto práctico que va a terminar en la reflexión. En primera instancia, nosotros veremos el compromiso del salmista y cuál es el compromiso que en la actualidad nosotros tenemos de adorar a Dios en todo lugar. En segundo lugar, nosotros veremos cómo de la perfección nosotros en la actualidad estamos en tierra extraña, en guerras, hambres, dificultades, pero al final Dios tiene el control de todo. Por último, entonces, en la semana, ¿qué haré? Veremos cuál es el espacio práctico que vamos a desarrollar. Así que si quieres saber, quédate hasta el final, porque sobre todas las cosas, lo importante es desarrollar ese estilo de vida con Cristo Jesús y ser la bendita diferencia. Estás estudiando. Tenemos la seguridad que ya tienes tu Biblia en mano. Por eso podemos introducirnos a lo que es nuestro texto de memorizar, que es para aprenderlo, aplicarlo y compartirlo. Nuestro texto de esta semana se encuentra en Salmo 137, versículo 4. Salmo 137, versículo 4 nos dice: ¿Cómo habríamos de cantar canciones al Señor en tierra extraña? Lo curioso es que esta pregunta retórica nos mueve a nosotros a ver los detalles. Cuando se está hablando de tierra extraña, nos presenta las dificultades y situaciones que vivimos en la actualidad. El salmista está viviendo por procesos. Esos procesos se pudiesen traducir en imágenes de guerras, imágenes de muerte, imágenes de pérdidas. En la actualidad nosotros vivimos las mismas imágenes. Esa tierra extraña que presenta el salmista son esas dificultades que constantemente nosotros hemos de tener mientras estemos en esta tierra. El mismo Señor nos dice: aunque pases por las dificultades, confía. Yo pasé por lo mismo, pero yo vencí al mundo. Si te afincas en mí, pues vas a vencer. Es lo mismo que nos está externando el salmista. En esas dificultades yo me aferré al Señor. En esas dificultades yo me mantuve confiado. Por eso entonces yo alabé al Señor, y esas canciones que presenta, como habríamos de cantar en tierra extraña, nos da a nosotros esa seguridad de que el salmista adoraba en los problemas. El salmista confiaba y demostraba a través de su experiencia. ¿Estás adorando en tierra extraña? ¿En las dificultades estás adorando?
Esa es la invitación que nos hace el salmista con esta pregunta retórica. Alaba en todo momento. Estás estudiando. Luego de tener este contexto claro, podemos introducirnos a lo que ha de ser nuestro primer apartado, el compromiso del salmista y nuestro compromiso en la actualidad de permanecer fiel a la adoración en todo lugar. Cuando hablamos de la fidelidad, nosotros nos referimos a la palabra fe. Cuando presentas la palabra fe, es una confianza que se extrapola, que se sale de aquello que usted puede ver. Normalmente, cuando hablamos de confianza, nosotros queremos tener datos, queremos tener toda la información. Y justamente eso es lo que caracteriza la fe fuera de la confianza únicamente en lo humano. Nosotros, al igual que los salmistas, necesitamos confiar en aquello que no vemos. Los salmistas, para demostrar, para que hoy tú tengas ese ejemplo claro, ellos escribieron desde su experiencia sin haber alcanzado todo lo que creían. En la actualidad nosotros tenemos que entender eso, ese conflicto que sucede. Vamos a pasar por procesos, por dificultades y todo eso externo que nosotros vemos, todas esas muertes, todas esas pérdidas, en el contexto del salmista ellos iban a la guerra, perdían seres queridos, pasaban por sufrimientos que más adelante lo vamos a ver de forma gráfica en los salmos. Ellos tenían eso claro. Es un conflicto cósmico que existe entre el bien y el mal. Dios está peleando por nuestra salvación. ¿Y qué es eso? Esa restauración, esa unión una vez más con Él por la eternidad. Satanás quiere que mantengamos esa unidad lejos. Él no tiene oportunidad. Tú tienes oportunidad. Por eso Dios sigue peleando. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tienes que comprometerte a ser fiel. Dios estableció su pacto. Lo vimos semanas anteriores. Dios está fiel a su pacto. Deuteronomio 4:32 al 38 y 32:8. Dios permanece fiel a su pacto. La pregunta es, ¿lo estás percibiendo? El salmista reconoce que las situaciones que le están aconteciendo tienen que ver en gran medida por sus pecados. Muchas otras son en gran medida por los pecados de sus antepasados. Nosotros, desde que nuestro padre Adán cae, venimos arrastrando las consecuencias del pecado. ¿Y qué es el pecado? Esa separación de Dios. Querer tener la autoridad, querer anteponernos a lo que Dios dicta, no obedecer su ley. La Biblia es clara concerniente al pecado. La cuestión es, ¿cuántas personas se han alejado de aquello que profanas que crees por tu actitud, por tus acciones, por tu ejemplo? El salmista es una imagen de qué Dios espera de nosotros. A través de los salmos nosotros estamos viendo su ejemplo, su fe, la confianza que tiene en el Señor y nos restauramos. Cuando vamos a caer, cuando estamos flacos en la fe, nos reconfortamos en los salmistas. Y aunque no eres inspirado, no vas a escribir palabra de Dios, tu ejemplo lleva a que otros conozcan de Dios. A través de los salmos nosotros vemos sus experiencias. Salmos 88, 3 en adelante nos dice, porque mi alma está abatida en los males, soy como hombre sin fuerza. Vemos experiencia de los salmistas. Si vamos a Salmos 102, 3 en adelante también, porque mis días han sido como el humo. El salmista entiende que es nada. Mis huesos cual tizón quemados. Son experiencias del salmista. Salmo 41, 1 en adelante dice, bienaventurado el que piensa en el poder, porque en el día del malo Jehová lo librará. Y vemos esa comparativa entre los salmistas. Reconocen que son nada, reconocen que son únicamente el Señor, pero sobre todas las cosas reconocen que al mantenerse comprometidos con Dios, Dios los va a librar en tierras extrañas. ¿Tienes esa misma convicción? ¿Tus acciones están siendo de ejemplo para otros? El salmista reconocía que era un pecador, pero no solamente lo reconocía, sino que se apartaba de él. La invitación que el Señor nos hace en este primer apartado es que nos apartemos del pecado, que decidamos voltarnos a Él y permanecer fiel, que la confianza que tenemos en Él, que sale de nuestro entendimiento humano, nos ayude a estar firmes. ¿Qué vas a hacer? Dios espera que aceptes ser fiel. Estás estudiando. Es importante que tengas todo lo que hemos dicho bien claro. Dios está presente, Dios espera que te mantengas fiel al pacto y simplemente tienes que comprometerte a estar constantemente buscando de Él. Después de tenerlo claro, entonces podemos introducirnos
a nuestro segundo punto, que va desde la lección del martes hasta la lección del jueves. ¿Dónde está Dios? ¿Ha fallado Dios a sus promesas? Tras la experiencia del salmista podemos identificar que muchas veces él reflejaba una ausencia de Dios. Por eso en Salmo 42, 1 al 3 y 63, 1, él da la imagen de la sed intensa de tierra seca. Y esa imagen nos lleva a nosotros a pensar que la ausencia de líquido es la ausencia de Dios en esta tierra. En Salmos 102, del 2 al 4, ellos presentan una angustia mortal, dando a entender que el hombre es a sí mismo mortal. En Salmo 102, 6 al 7, presenta: soy semejante al pelícano en el desierto, como búho que anda en el soleado. Velo y soy como pájaro solitario que está en sus tejados. Aquí el salmista nos está dando más imágenes. En el desierto no hay agua, en el desierto no hay vida. Andar por esta tierra extraña es como andar por el desierto, es andar cásimente perdiendo la vida. El salmista nos está presentando imágenes puntuales. A pesar de que a veces no sintamos a Dios, Dios sí está ahí. A pesar de que no sintamos que su presencia nos está ayudando, su presencia sí está ahí. Estas imágenes del salmista describen la necesidad inherente del hombre de Dios. Siempre vamos a necesitar a Dios. Sin Dios nosotros no somos nada, y tiene que quedarte eso claro. Necesitamos siempre estar con Dios. Los salmistas lo sabían, por eso daban esas imágenes. En la actualidad, ¿estás sintiendo que estás lejos de Dios? ¿Cuál es tu experiencia? Así como los salmistas, esta lección y este apartado quiere que te afinques a Dios. Salmos 10:2 nos dice: levántate, oh Jehová, alza tu mano, no olvides de aquellos que son pobres. Es un clamor de los salmistas. Los salmistas pedían a Dios. Salmos 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te has sentido desamparado por Dios? Salmos 27:9: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Los salmistas reconocían la presencia de Dios. Reconocían que solamente Dios era el único que podía ayudarlos. Salmos 139:12: oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. Tienes que arrebatar la bendición de Dios. Y la bendición es esa cubierta, es ese compromiso. Necesitas clamar a Dios. Los salmistas nos están enviando a clamar. Pide, clama: Señor, hazte presente. Ayúdame a avanzar, porque solamente Dios puede. El salmista entendía su necesidad de Dios. ¿Estás entendiendo esa necesidad? ¿Estás clamando día y noche como presenta el Salmos 1? ¿Estás meditando en la ley de Dios? ¿Estás reflexionando en su palabra? Esos lapsos temporales donde quizás no sientas a Dios son los lapsos que Dios está utilizando para reforzar tu fe. El salmista está siendo utilizado por Dios para que hoy en la actualidad tú entiendas que necesitas depender de Dios. Necesitas clamar a Cristo Jesús. Necesitas que Él esté presente en tu vida. Clama a Dios. Arrebata tu bendición. Proclama que el Señor está contigo, porque solamente así tu mente lo va a entender, solamente así tu fe se va a desarrollar y solamente así vas a hacer la bendita diferencia en esta tierra extraña. Dios desea que seas la diferencia. Dios desea que hagas la parte que te corresponde. Dios va a estar presente, pero tú necesitas entenderlo, tú necesitas aceptarlo y tú necesitas vivir como aquel que ya alcanzó la promesa. Estás estudiando. Después del desarrollo de estos dos puntos queda totalmente claro. El salmista no necesita muchas informaciones humanas. Simplemente sabe en quién ha creído, decide aceptarlo y vive por fe. Esa es la actitud. Decide aceptarlo y vive por fe porque sabe en quién ha creído. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿En quién está puesta tu confianza? Dios espera que, al igual que el salmista, tu confianza sea puesta en Él, porque Él es el único que te puede dar la victoria. Así que coloca en los comentarios, colócanos qué tal te ha parecido la lección, qué tantas cosas relevantes has aprendido, y a través de tu experiencia otros van a llegar a Cristo Jesús, porque vas a hacer la bendita diferencia en el nombre de Cristo Jesús. Estás estudiando.
Después de haber analizado todas estas informaciones aplicables, vamos a reflexionar en esta semana como actividad práctica. No vamos solamente a leer los salmos para sacar la información, que te invitamos a hacerlo, no solamente a orar, que te invitamos a hacerlo, sino que en esta semana será una semana de reflexión. Vas a leer los salmos y vas a decir: Señor, ayúdame a autoanalizarme. Vas a identificar cuáles han sido tus flaquezas, vas a escribirlas y vas a decirle al Señor: ayúdame a no seguir así. Ayúdame a aumentar mi fe. En esta semana vamos a restaurar nuestra conexión con el Señor. ¿Ya sabes qué tienes que hacer? Simplemente es momento de hacerlo y ser la bendita diferencia. Estuvo con ustedes Sado Tejeda y nos vemos la próxima semana con Lección de Escuela Sabática para la Diferencia, un estudio bíblico práctico bajo la dirección del Espíritu Santo a través de la lección de Escuela Sabática.